En la región de Valparaíso, escuchas Café Express con Francisco Yáñez por El Conquistador. Son las 9 de la mañana con 35 minutos y estamos de regreso. Seguimos acompañándote con este Café Express por El Conquistador. Día con cielo despejado en el Gran Valparaíso. Le mandamos un saludo grandote a quienes se conectan con nosotros en la provincia de Quillota, en la provincia de Marga Marga, en Papudo, en Zapallar, naturalmente también en Valparaíso, en Viña, en Concón. Saludos a todos. Tenemos harto de qué conversar. Estamos en medio de un año electoral que va a ser bien movido, que ya se está moviendo mucho, precisamente a partir de la carrera presidencial, encuestas que van, que vienen, distintas propuestas también de los candidatos. Vamos a conversar hoy día con José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano. Vamos a hablar del plan implacable, de esta propuesta que busca poner en jaque el crimen organizado y devolverle el control al Estado. Y de todas las propuestas, ¿no?, que han llegado de la mano de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. ¿Cómo estás, José Antonio? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Y quisiera tomarme una licencia, porque estamos a puertas del 21 de mayo. Sí, pues, así es. Quiero hacer un reconocimiento a la Armada de Chile y al tremendo legado que nos dejó Arturo Prat. Y hoy resaltar también las virtudes de Arturo Prat, el coraje, el valor, su patriotismo, en momentos en que Chile también está en una situación crítica. No estamos en una guerra externa, pero sí podemos decir que estamos a punto de tener una guerra interna contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, y eso requiere hoy día ese mismo coraje, valor, sentido patriótico para enfrentar con orden y con fuerza los desafíos que tenemos hoy día. Así que quería dejarle un saludo a todos los integrantes de la institución de la Armada y dar las gracias por ese servicio a la patria. Muy bien, pues José Antonio, nos sumamos a ese saludo. Además que usted sabe que en Valparaíso está precisamente la primera zona naval, la comandancia en jefe de la Armada, la escuela naval también está en Valparaíso y es una zona en donde hay muchos servidores patrios desde las filas de la Armada, así que nos plegamos también ese saludo. Oiga, José Antonio, entremos de lleno al tema que hoy día más preocupa en Chile probablemente, también en la región de Valparaíso, el tema de la seguridad. En nuestra región hemos sido testigos de balaceras, portonazos, encerronas, tomas narcofunerales que paralizan barrios enteros. Y frente a ese escenario usted ha presentado el plan implacable, que es un plan que como ha dicho, no tiene eufemismos y que promete medidas inmediatas, penas más duras, respaldo a las policías, a las víctimas. ¿Qué lo hace pensar, José Antonio, que este plan sí va a funcionar cuando hemos visto tantos otros que han fracasado? El plan Calle Sin Violencia, podríamos nombrar varios. Bueno, esto se enmarca dentro de una serie de propuestas que hemos venido haciendo semana a semana desde hace algún tiempo, en conjunto con nuestros parlamentarios, la bancada de diputados. Aprovecho para mandarle un saludo a nuestra diputada Chiara Barquesi, que fue mamá ahora hace pocos días atrás, y felicitarla y decirle que su hija, nosotros aspiramos a que viva en un Chile seguro, pero como menciono, esto se enmarca dentro de una serie de políticas y de propuestas que estamos haciendo no solamente en el ámbito de la seguridad, sino en temas laborales, en temas de natalidad, en temas de vivienda, en temas de salud y en temas de seguridad. Venimos hace bastante tiempo planteando alternativas de cómo enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo, a la delincuencia. Ahí presentamos en un momento el plan de seguridad para vigilantes privados y guardias municipales, presentamos el plan escudo fronterizo, hemos ido avanzando. Y el plan implacable, el que presentamos ayer, se enfoca principalmente en el área de buscar, encontrar, juzgar y encarcelar a los prófugos de la justicia. Sabemos quiénes son, sabemos hoy día con certeza que hay al menos 2.500 personas que están condenadas a pena aflictiva y están en libertad, y eso es un 10% aproximadamente de aquellos que están prófugos de la justicia. Ahí hay todo un área que nosotros tenemos claridad de cómo enfrentarlo. Eso requiere una reorganización del sistema carcelario, donde tenemos que trabajar en la segmentación de la población penal, tener cárceles de máxima seguridad
estamos también ciertos de cómo abordar ese tema. Necesitamos más cárceles, pero también con los recintos penales que tenemos hoy día, con una reestructuración de cómo funcionan los actuales recintos penales, nosotros tenemos posibilidad de esa segmentación y de separar a los delincuentes de crimen organizado y tenerlos ahí, en un régimen carcelario que no va a ser como lo que hemos visto hasta ahora. Ese régimen carcelario apunta al aislamiento de aquellos líderes de organizaciones criminales que no van a tener beneficios, que no van a tener visitas, que no van a tener encomiendas, que van a tener que usar el uniforme reglamentario, que van a estar aislados del resto de la población penal. Y eso es una señal muy clara para aquellos que hoy día abusan de su poder dentro de los recintos penales y de aquellos que van a entrar a estos recintos penales. Ahí hay todo un área muy relevante. José Antonio, ¿sí? Estamos conversando con José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano. José Antonio, claro, en ese contexto, aumentar las penas, terminar con los beneficios carcelarios para las bandas criminales y entendiendo que, claro, usted dice que hay que hacer una reestructuración de la infraestructura carcelaria, pero en donde estamos al debe. Hoy día hay hacinamiento en las cárceles. ¿No le parece que todo esto eventualmente podría generar aún más hacinamiento? Hay algunas voces que se levantan para decir que esto incluso podría vulnerar derechos humanos de quienes se encuentren privados de libertad. A ver, lo primero es que nosotros vamos a proteger los derechos humanos de las personas que son ciudadanos honestos, que no delinquen. No vamos a descuidar los derechos humanos de quienes están cumpliendo condena y tampoco de los que van a cumplir condena de cárcel de pena perpetua efectiva. Hoy día tenemos, por ejemplo, un recinto penal que fue inaugurado, entre comillas, una inauguración falsa realizada por el presidente Boric en el Maule, el recinto La Laguna, que tiene capacidad para cerca de 3.000 internos. Cuando nosotros decimos que vamos a encarcelar a aquellos que están prófugos, tenemos claro que hay hacinamiento hoy día, bueno, pero ese hacinamiento uno lo puede readecuar. Tiene que construir nuevos recintos penales, pero también al segregar a la población, uno podría, a aquellas personas de bajo compromiso delictual, tenerlos en recintos que no sean de alta seguridad y un recinto actual, convertirlo en una cárcel de máxima seguridad. Este es un plan mucho más desarrollado de lo que la gente puede imaginar. ¿Se requieren nuevas cárceles? Sí, no vamos a decir dónde las vamos a construir, pero claramente las nuevas cárceles no se van a demorar 10 años como al día de hoy. Nosotros tenemos pensado un fast track, un procedimiento rápido, una vía rápida para construir penales en un año a un costo razonable que cumplan con las medidas de cuidar, como piden algunos, los derechos humanos de las personas que están encarceladas, pero en un régimen estricto. Y esto va acompañado de algo que también se mencionó, que es el aumento de penas. Nosotros necesitamos una reformulación de ciertas sanciones penales que incluyan un nuevo tipo penal, que es el integrar organismos criminales, y eso que pasa a ser un delito. Eso requiere un trabajo legislativo importante, va a haber una discusión amplia con distintos expertos en derecho penal, porque esto no es algo que sea habitual en los distintos países. Hay algunos países que ya lo incorporaron y es una anticipación al nuevo factor criminal que hoy día tenemos que enfrentar. Hoy día la delincuencia ya no es solamente el que asalta a alguien que va caminando por la calle, no es el que roba dentro de un local comercial. No, hoy día hay bandas y organizaciones criminales que se constituyen para generar esta vía de negocios en base al delito y tienen temas de extorsiones, tienen temas de secuestros, tienen temas de asalto, tráfico de armas, tráfico de personas. Al reunirse ellos ya están conformando una asociación ilícita y eso tiene que llevar a una sanción objetiva por el solo hecho de conformar una asociación ilícita para delinquir. Eso es un cambio legislativo importante que va a traer consecuencias y para ello necesitamos, sí, una mayoría parlamentaria. Por eso también hemos señalado que junto con la elección presidencial es fundamental tener una buena elección parlamentaria y de ahí tener las mayorías suficientes para poder hacer estos cambios que
que son necesarios frente a lo que es el crimen organizado, que además es internacional. Hoy día todas estas asociaciones ilícitas no tienen una bandera, no tienen una patria, no tienen fronteras, no tienen bandera. Por lo tanto, el Estado tiene que defenderse frente a esta agresión, que es externa e interna. También, perdón. Sí, quería recordar a los auditores que se van sumando a la sintonía que estamos compartiendo hoy día con José Antonio Kast, candidato presidencial por el Partido Republicano, conversando acerca de este plan implacable, las problemáticas de seguridad que vive nuestro país, cómo estamos enfrentando el crimen organizado. José Antonio, pero tenemos algunas dificultades allí, entendiendo que hoy día hay un déficit muy importante de carabineros en las calles que se viene fraguando, diría yo, desde el estallido de delincuencia y violencia del año 19, con muchos desincentivos para ingresar a carabineros, con muchos carabineros perseguidos también por un sistema judicial militante, le digo yo. Faltan carabineros en las calles. ¿Cómo se puede enfrentar todo esto con una policía que hoy día está, yo diría, un poquito diezmada incluso? ¿Y de qué manera se pueden incorporar otras fuerzas? Estoy pensando a lo mejor en los militares para poder hacerse cargo de esta problemática que usted describe, José Antonio Kast. Nosotros, bueno, así como queremos hacer un cambio en la tipificación penal y aumentar las penas, aumentar la capacidad de nuestras cárceles y convertir algunas en cárceles de máxima seguridad, también lo que hemos señalado es que cuando tenemos situaciones de guerra interna, a nuestro juicio eso se da cuando hay terrorismo y cuando hay crimen organizado que copa ciertas zonas de las ciudades o del territorio, ahí no estamos hablando de delincuencia común, estamos hablando de que el Estado ha sido expulsado de ciertos lugares. Y eso uno podría determinar que cae dentro de lo que es un estado de excepción, y donde uno podría intervenir solicitando la ayuda, en caso de decretarse ese estado de excepción, de fuerzas militares para realizar un copamiento externo de ese lugar y permitir que las fuerzas policiales hagan el procedimiento interno, es decir, que sea la policía la que ingrese a estos lugares con las debidas protecciones, con la debida implementación, con la protección jurídica también, que otorga el hacer esto bajo un régimen de excepción que se puede determinar puntualmente en ciertas áreas. Por lo tanto, el resguardo de la integridad física y de la integridad jurídica de los funcionarios policiales y eventualmente del auxilio de las Fuerzas Armadas tiene que estar resguardado en todo sentido. O sea, ninguno va a tener que tener temor de que una acción legítima realizada por el Estado puede traer como consecuencia una sanción para el funcionario que la realice. Pero esto también necesita otros coayudantes. Hoy día nosotros tenemos muchas personas que son vigilantes privados, lo vemos en los bancos, lo vemos en el metro, ellos sí están autorizados para el porte de armas, pero también vemos muchas personas que están en la seguridad privada, que nosotros no buscamos que tengan porte de armas, pero sí tengan elementos disuasivos y de protección personal, dígase gas pimienta, bastones retráctiles, pistolas taser y otro tipo de implementos que permiten inmovilizar a un delincuente, a alguien que está cometiendo una incivilidad y que colabore con la función policial. En esta línea también presentamos ayer la idea de ampliar lo que es la legítima defensa. Hoy día los parlamentarios del Partido Republicano ya tienen ingresado un proyecto de ley para ampliar el concepto de legítima defensa privilegiada, más allá, por ejemplo, en un hogar de aquel que tiene inscrita el arma a su nombre. Si el arma que está en el hogar está inscrita a nombre de la dueña de casa o del dueño de casa, la usa un hijo o un familiar que vive permanentemente con ellos, también estaría dentro de lo que es la eximente de responsabilidad por legítima defensa. También queremos plantear la legítima defensa desde el vehículo en el cual uno se transporta, porque hay una nueva modalidad delictual que son los portonazos. Bueno, a nuestro juicio, el uso del vehículo para defenderse de una situación de agresión como esa también debería estar considerado dentro de la legítima defensa. Es decir, si a mí me hacen un portonazo y se baja un tipo con un fierro, con una piedra, me rompe un vidrio y yo lo atropello, bueno, yo estoy haciendo uso de mi legítima defensa frente a una agresión absolutamente ilegítima. También dentro de esto tenemos la protección institucional, porque ¿qué sacamos con encontrar a los delincuentes, llevarlos a los tribunales y que en paralelo amenacen a la familia o amenacen al fiscal o al juez de la causa? No tenemos fuerza policial suficiente para tener protección individual a cada fiscal y a cada juez, pero sí
podríamos pensar en una figura de reincorporar como agente de protección, no como funcionario policial, por ejemplo, a todos los funcionarios de Carabineros, de las Policías de Investigaciones que están en retiro con más de 20 años y que puedan tener porte de armas. Esas personas tienen capacitación, experiencia y perfectamente podrían cumplir una labor colaborativa con las policías de darle protección a las autoridades del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia. Sí. Hoy día los fiscales llegan solo a los centros de justicia. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, conversando con nosotros hoy día en El Conquistador. Particularmente esto último, la ampliación de la legítima defensa, José Antonio, ¿no podría abrirle la puerta a la autotutela, a la justicia por mano propia? ¿Cómo lo ve usted? Cumpliendo todos los requisitos y estando establecido que uno tiene todo el derecho de defenderse en su persona, en su familia, a su familia, a sus bienes, nosotros no creemos que eso caiga dentro de la autotutela. El problema hoy día es que si las cosas siguen como están, es probable que algunos ejerzan la autotutela, y lo hemos visto lamentablemente en detenciones ciudadanas, donde se detiene a un delincuente y los vecinos, por la rabia acumulada que tienen, incluso han llegado a causarle la muerte a algún detenido, porque existe sensación de vulnerabilidad y la gente está cansada. Para evitar eso, bueno, démosle las herramientas legales a alguien para defenderse, y que eso no termine como le sucedió a un vecino de Villa Alemana, que por defenderse a sí y a su familia y usar su arma debidamente inscrita, dispara en la noche de Año Nuevo a un delincuente que entra a su hogar y termina él procesado, cumpliendo pena en una cárcel y también en su hogar. Eso no puede ser. José Antonio, y claro, y estamos conversando con José Antonio Kast. El plan implacable, ¿cómo lo distinguimos del plan, por ejemplo, del presidente Bukele en El Salvador? ¿Usted lo toma eso como un modelo? Nosotros hemos recorrido distintos países, entre ellos El Salvador, donde conocimos el sistema carcelario del SECOT para integrantes de las pandillas. También estuvimos en Italia viendo el sistema penal del artículo 41 bis para aislamiento de los líderes de las mafias. Estuvimos en Hungría viendo el tema de lo que denominamos el escudo fronterizo. Estuvimos en Inglaterra viendo lo que es la prevención con inteligencia artificial. Por lo tanto, de distintos lugares, nosotros hemos ido sacando ejemplos de cómo poder enfrentar el nivel de inseguridad que tenemos. Algunos de ellos son aplicables a Chile. Del SECOT uno podría decir, bueno, ahí todos usan uniforme. Todos tienen un sistema de aislamiento total. Nadie puede comunicarse con el exterior a través de un celular. Sí, aquí en Chile es increíble la cantidad de celulares que existen dentro de los recintos penales. ¿Y eso se puede evitar? Por supuesto que se puede evitar. Hay que evitar que la señal funcione, hay que evitar que las visitas ingresen y que esto se transforme en una especie de comercio ilícito, irregular, entre algunos pocos funcionarios de gendarmería que ponen en riesgo la vida de otros. Si cuando un funcionario se corrompe y le entrega a uno un celular, ¿qué cuesta que le entregue un arma? Y que con esa arma después se pueda atentar contra la vida de otro funcionario. ¿Qué cuesta que venda información respecto de algún funcionario que haya sido más estricto en el cumplimiento de los deberes a una organización criminal y después, como ya ocurrió en Cauquenes, vaya parte de la banda que está todavía libre y le dispare al hogar del funcionario en cuestión? Bueno, todo eso lo hemos ido aprendiendo, y los generales Vial, en retiro del Ejército, el general Basaletti, en retiro de Carabineros, el coronel González, en retiro de Gendarmería, nos han colaborado junto con abogados, sociólogos y expertos en criminología para ir elaborando estos distintos planes. El plan escudo fronterizo, el plan implacable, el plan de seguridad integral, que integran todo este plan de recuperación territorial, que es lo que buscamos lleve la paz a la ciudadanía. José Antonio, pongámosle número a esto. ¿Cuánto cuesta implementar esto? ¿Está financiado? Depende, porque el plan escudo fronterizo, nosotros lo que hemos señalado es que dependiendo del nivel de tecnología y de cierre, puede andar entre los 300 y los 500 millones de dólares, pero eso no es permanente en el tiempo. Eso es una inversión inicial muy alta,
y después uno va regulando la cantidad de funcionarios a los cuales le pide ayuda. Inicialmente es un gran despliegue humano y después esto se va racionalizando. En el tema de cárceles, una mega cárcel como que la que se construyó en El Salvador para 40.000 personas en régimen de confinamiento comunitario, no eran celdas individuales, sino celdas para 60, 80 personas, costó $100 millones, y eso se construyó en un año. Eso era una inversión, no es un gasto permanente, y la mantención del recinto penal, al igual que lo que ocurre en Chile, está dentro de los gastos corrientes. El tema de aumento de penas no implica mayor costo, sí implica un debate legislativo importante. Por otro lado, dijimos, pongámosle fin a todas las celebraciones narcos. Bueno, nosotros hoy día con la tecnología que existe y con la fuerza, la dotación policial que tenemos, sí se puede hacer eso. Porque aquí lo que hay que evitar no solamente el funeral narco, que no van a existir, sino también las celebraciones de cumpleaños, bautizos, aniversarios, que también celebran los narcos con escándalo, o alguna celebración por algún buen negocio realizado. Todo eso, con lo que hoy tenemos, se puede hacer. Y la protección institucional de la que hablamos, bueno, eso va a depender de la cantidad de fiscales y jueces que requieran una protección adicional, y para lo cual sí se requiere una mayor dotación de funcionarios que nos ayudan a prestar esa protección. Todos estos recursos, estos 500 millones, estos 100 millones, otros 50, 100 millones en protección, se van a obtener de cortar el gasto político. Hoy día tenemos cientos de programas llamados sociales, que son programas para operadores políticos. Hoy día tenemos una baja recaudación de impuestos, no porque la gente, de los que están pagando, que es el 25% de la población, no pague, sino porque tenemos un área informal de casi 30% que no pagan esos impuestos y que también vamos a empezar a controlar y llevar a los informales al rubro formal. Eso es fundamental. Y ahí vamos a también obtener una cantidad de recursos no menor. José Antonio Kast, nos quedan 2 minutos, pero no quiero terminar esta conversación sin antes conversar de algunas decisiones en el plano judicial que tienen algunos tintes políticos para muchos. Desde ayer tenemos vecino nuevo en Viña del Mar porque se decretó arresto domiciliario para Manuel Monsalve, que se vino aquí a la casa en la playa. En Viña, ayer, hace algunos días también se conoció la remoción del fiscal Cooper, que estaba liderando investigaciones sensibles relacionadas con el crimen organizado, un poco también con algunos tentáculos con actores políticos, ¿verdad? Este tipo de cosas, ¿cree que debilitan la institucionalidad del Ministerio Público? ¿Habrá motivaciones políticas detrás? ¿Cómo lo ve usted? Yo, más allá de mirar intenciones o motivaciones, primero lamento que se haya removido al fiscal Cooper, si hablamos del caso de Procultura, y espero que el nuevo fiscal asignado aplique las mismas normas y la investigación acuciosa que hizo el fiscal Cooper. Sí nos interesa que haya celeridad en la causa, porque si todos los antecedentes que se han ido conociendo desde la investigación que hizo el fiscal Cooper lo hubiésemos tenido el año pasado, previo a las elecciones de gobernadores, lo más probable es que el gobernador de Santiago, Claudio Rego, no hubiese salido electo, ¿ah? Y el gobernador de Magallanes, el señor Flies, tampoco. Y eventualmente otros gobernadores que están relacionados de una u otra manera con estos casos de los convenios, y en concreto con el caso de Procultura, no habrían salido electos. Por eso es importante la justicia oportuna. Y espero que siga su curso regular y que el nuevo fiscal haga bien su trabajo. Y en el caso Monsalve, bueno, nosotros lo que dijimos ayer con la bancada es que esto solo abona porque los dichos de Monsalve, que hoy día se conocen, abonan a que hubo una protección por parte del gobierno, por parte del presidente, de la ministra del Interior de la época, que hoy día es candidata presidencial, y que le creyeron al que está acusado de cometer delitos graves en contra de otra persona, y que hubo encubrimiento. Ya el cambio de tipo cautelar, los jueces sabrán. Yo claramente no le habría dado un cambio de cautelar, pero a mí lo que me interesa aquí es que se llegue al fondo del asunto
y que se defina si desde la presidencia hubo una protección a Monsalve. Y en el caso de Protocultura también ha ido quedando claro, y cada vez más, de que hubo que hay claros indicios de financiamiento irregular de la política. Ahora estábamos viendo que uno de los capítulos de La Franja del presidente Boric se habría filmado en Limache, donde se estaba pintando un mural de Procultura. Era algo que era para la ciudadanía, pero que finalmente terminó, al parecer, siendo utilizado para una acción política. Así que yo creo que estas cosas se van a ir develando, esperamos que sea pronto y que no tarde en aplicarse la justicia a aquellos que le han robado los recursos a todos los chilenos. José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, queremos darle las gracias por este espacio de conversación. Oiga, le ha ido bien en las encuestas. Sí, pero las encuestas son una foto del momento. Entonces uno siempre dice, hoy sí, ahora estamos abajo, vamos a subir, cuando uno está arriba dice, hoy me irán a hacer bajar en la próxima. Entonces uno tiene que mantener una actitud, una coherencia en el tiempo y mantenerse tranquilo. La única encuesta válida es la elección misma. José Antonio Kast, que le vaya muy bien y muchas gracias por este espacio de conversación con los auditores de la región de Valparaíso en El Conquistador. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.